Bueno, buenas tardes. Gracias por volverse a conectar. Espero que estén muy bien con este fresquito y esta posibilidad de estar cursando desde casa. Bueno, hoy vamos a compartir un encuentro muy especial. Tenía que empezar con un chiste. Em, Hoy vamos a tener a Luciana Ogier, ¿sí? Que ella es docente de educación especial y actualmente es la vicedirectora, gracias a los concursos y a sus capacidades, por supuesto, de la Escuela Especial 2087 de la localidad de Recreo. Bueno, y ella tiene experiencia en alfabetización y fue y es DAI, digamos, tanto en nivel primario como en secundaria. Entonces puede compartir experiencia de toda esta diversidad de niveles y modalidades. Y el tema que trae hoy es más que interesante y es sobre accesibilidad cognitiva y de diversificación curricular. Herramientas para favorecer la comprensión desde la mirada de la modalidad especial. ¿Sí? Va a ser un encuentro muy rico, para lo cual vamos a pedir que todo lo que quieran ir comentando y registrando lo pueden ir haciendo en el chat, que acá con las compañeras vamos a estar atentas, pero también al final vamos a tener un ratito para poder conversar, ¿sí? Y poder escucharnos un poco y que puedan hacerle algunas preguntas y algunos intercambios que seguramente van a favorecer nuestras prácticas, ¿sí? Y también tenemos algunos avisos parroquiales, Ceci, ¿no? Sí. Previamente a escuchar a Luciana, les queremos dar aviso que durante esta semana y las próximas van a estar llegando a las regionales de los establecimientos, los cuadernillos que estamos distribuyendo desde el Ministerio de Aprender a Estudiar, que son los cuadernillos de Valeria Abusamra, que es la articulación entre nivel primario y secundario. El registro que nosotros tomamos para enviar estos cuadernillos es a partir de lo que nos fueron registrando en el chat, de las escuelas que se fueron registrando en el chat y en la plataforma, ¿sí? Así que durante esta semana y la próxima van a estar llegando a las regionales estos cuadernillos, que son cuadernillos tanto para los estudiantes, para las áreas de lengua y literatura, ciencias sociales y ciencias naturales y para los docentes, también para las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales y lengua y literatura. Así que bueno, a partir de... Ah, ya llegaron a las escuelas, bueno, ahí estamos leyendo. Sí. Bueno, no, si nos pueden ir avisando también que van llegando a destino, también les agradecemos porque la verdad que hicimos todo un movimiento muy grande y muy lindo para que puedan llegar y puedan disponer de ese material y que lo puedan usar y lo puedan ir trabajando luego de hacer estos conversatorios porque nos llevan a trabajar lo que es comprensión lectora, ¿sí? Así que bueno, a partir de esto ya quedamos disponibles y con la escucha muy activa para darle paso a Luciana y bueno, Bien. todo tuyo. Bien, bueno, muchas gracias. Un placer estar acá, volver a encontrarnos, y con un tema que tan importante que nos convoca, ¿no? Como estuvieron diciendo, sé que en el mes pasado pude compartir también o ver que se centraron en intervenciones didácticas que estaban tendientes a lograr la comprensión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la hebra superior del modelo de la cuerda, ¿no? Lo que estuvimos viendo un montón. Y la idea eh, para el encuentro de hoy es precisamente poder pensar algunos conceptos y algunas herramientas que permitan facilitar la comprensión del texto desde la mirada de la modalidad especial, pero pensando, ¿no?, en todos los estudiantes. Así que bueno, como para iniciar les quiero compartir una fotografía, ¿m? Y poder invitarlos a pensar qué observamos en la fotografía, ¿no? Que podemos ver distintas caras, distintos rostros de esos adolescentes que muestran o distracción, o podemos pensar que algunos tienen apatía o desmotivación o falta de interés, o podemos ver, bueno, hay poca participación, todo eso podemos observar. Pero también en esta idea que nos centramos en el encuentro de hoy, también puede suceder que algunos estudiantes simplemente no están comprendiendo lo que estamos ofreciendo. Eso también puede pasar. Entonces, la idea es poder imaginar también una escena cotidiana, ¿no?, que pasa en la secundaria.
Un montón de veces entra un profesor a un salón, ¿no? Tenemos 30 estudiantes en el salón y el profesor pide o escribe una consigna en el pizarrón y pide leer un texto. Y se nos pueden presentar dos situaciones, ¿no? Estudiantes que rápidamente empiezan con esa consigna o estudiantes que quedan detenidos porque algo pasa, ¿no? Algunos que copian sin comprender, porque bueno, hay algunas cuestiones eh, que no logran entender, otros que tienen miedo a leer, otros que hay vocabulario desconocido y es muy difícil para ellos acceder, otros que se distraen fácilmente, otros que no saben cómo empezar, o hay quienes incluso leen palabras, pero bueno, pasa esto que decíamos antes, no logran llegar a comprender. Entonces, bueno, un poco la pregunta que un montón de veces me han hecho cuando estuve trabajando mucho en la secundaria es esto, bueno, ¿cómo hacemos como escuela frente a esta realidad? Y una pregunta que todavía nos la siguen haciendo, me parece que está muy, muy presente esto. ¿Qué hacemos ante estos estudiantes? Porque bueno, sabemos que a las escuelas secundarias llegan estudiantes muy diversos y por diferentes razones, ¿no? Y esto nos pasa a todos, o trayectorias discontinuas, o hay desigualdades sociales, o situaciones emocionales complejas, eso pasa un montón. Hay estudiantes con discapacidad intelectual, donde interviene la modalidad, hay falta de apoyos, hay dificultades en la lectura, en la escritura, hay un límite ahí en el acceso, en el lenguaje académico, y bueno, todo esto ocurre, ¿no?, en las aulas. Entonces, bueno, un poco la pregunta esta no es solamente cuando ingresamos a un aula de la escuela secundaria si los estudiantes saben leer y escribir, sino la idea que traigo hoy un poco para pensar es esto de cómo construimos una escuela secundaria donde comprender no sea un privilegio, ¿sí? Empezar a pensar qué puertas podemos abrir. Y un poco ya todo el año también estuvimos, el año pasado, cuando empezamos con estas capacitaciones, estuvimos repensando un poco la idea de alfabetización, ¿no? Ya sabemos, la alfabetización es un derecho, ¿sí? Entonces, desde ahí partimos. Y en la escuela secundaria, ¿no? La escuela es mucho más que leer y escribir, sino es empezar a pensar, bueno, a ver, ¿quiénes acceden al conocimiento? ¿Quiénes comprenden? Y también, bueno, a ver, ¿quiénes quedan afuera? Pero sí volvemos a tener en claro esto, la alfabetización es un derecho y como todo derecho requiere condiciones para poder hacerlo efectivo. Entonces, también podemos pensar en qué pregunta nos hacemos, ¿no? Porque muchas veces pasaba esto, bueno, me encuentro con esta situación, con este aula de secundaria, con esta realidad y pregunto, bueno, a ver, ¿qué le pasa a este estudiante? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el problema? Me centro en eso. Pero también la propuesta es un poco cambiar la mirada y empezar a pensar otra pregunta. No solo no es qué le pasa a este estudiante, sino empezar a preguntarse qué barreras están dificultando ese aprendizaje, qué barreras encuentra para aprender. O sea, desplazar el foco esto, desplazar la mirada hacia el entorno. ¿Qué cosas nosotros podemos modificar para que este estudiante pueda acceder a los aprendizajes? Empezar a pensar, bueno, ¿qué barreras encuentra para acceder a la lectura y a la escritura? A ver qué estamos ofreciendo nosotros para garantizar la comprensión, qué apoyos necesita, o bueno, cómo pensamos la enseñanza, ¿no? Cuando los puntos de partida por ahí son diferentes. O sea, nos ubicamos en esto, empezamos a pensar cuáles son las barreras, y es re importante esto, porque es el punto de partida, ¿no? Y esto determina también lo que un poco viene después. Y si pensamos en barreras, también es necesario, ¿no?, pensar en la accesibilidad, ¿sí? Necesitamos hablar de accesibilidad. Si yo detecto una barrera, necesitamos hablar de accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad de esto, que es una cualidad que tiene algo, una cosa para que todos lo puedan usar con facilidad. Nosotros muchas veces ahora hablamos de accesibilidad universal. O sea, universal significa que es para todo el mundo. Entonces, esto, repensar la accesibilidad universal, no lo digo yo, los dicen las leyes, es la condición que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes, los servicios, los productos, para que todas las personas puedan comprenderlos y usarlos con autonomía, que eso es lo importante. Dentro de la accesibilidad universal,
podemos hablar de la accesibilidad física, por ejemplo, una rampa, la accesibilidad sensorial, esto de poder subtitular, por ejemplo, una película, que esto es para, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva, y la accesibilidad cognitiva, que es en lo que hoy nos vamos a centrar, y lo que hablamos un poco recién, esta idea que deben cumplir los entornos, los procesos, los productos, para que todas las personas lo puedan comprender. ¿Mm? Es importante tener en cuenta esto, por más que yo tenga que ver con la modalidad especial, esta accesibilidad cognitiva no tiene que ver solamente con estudiantes con discapacidad intelectual o de la modalidad. Estamos hablando de que esto puede generar una puerta abierta para muchos estudiantes. Esto que sean comprensibles en los entornos, las consignas, la información, hace que muchos estudiantes puedan ser más autónomos, ¿sí? Como dijimos al principio, si nosotros llegamos a un aula con tanta diversidad, este tipo de cuestiones como la accesibilidad cognitiva beneficia a estudiantes con discapacidad, por supuesto, pero también puede beneficiar a estudiantes que vengan de otros países, estudiantes que tienen baja alfabetización o complicaciones en el vocabulario, estudiantes que tienen trayectorias discontinuas o situaciones sociales complejas, o bueno, dificultades en la comprensión. Es una forma de pensar en la que todos puedan, de qué manera podemos hacer para que todos puedan comprender mejor la información. Ahora los voy a invitar un poco quiero que puedan ver un video para repensar también cómo impacta en la vida esto de pensar la accesibilidad y de pensar un mundo más fácil de entender. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir el video. A ver si lo tengo por acá. Acá. ¿Lo pueden ver? Bien, les comparto el video con esto. Ahí está. Bien. Bueno, a ver si puedo volver a la pantalla interior, al Power. Ahí está. Bien. Es esta la idea. Como vimos el video, vieron que no es solamente cuando uno lo inicia desde la escuela, cómo puede impactar también en la vida social. ¿Sí? Cómo podemos hacer un mundo más fácil de entender. Y había una clave en este video que es una cuestión de derecho también. Es una cuestión de derecho. Entonces esa idea es muy importante. Entonces, bueno, un poco entender esto. Si nosotros sabemos que hay estudiantes diversos, que las barreras existen, entonces también es importante pensar que podemos diversificar las propuestas. A ver si puedo mudar acá. Ahí está. Acá tenemos algo muy interesante, la diversificación curricular. ¿Por qué es importante? Porque es una forma, una respuesta posible
Y algo para aclarar, diversificar la propuesta no es bajar el contenido. Se trata de distintos caminos para acceder al mismo conocimiento. ¿Sí? Es distintos caminos para acceder, ¿sí? Múltiples caminos para llegar al mismo destino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos aprenden de la misma manera, ni al mismo ritmo, ni todos tienen los mismos conocimientos. Entonces, ante tanta diversidad, la diversificación curricular puede llegar a ser una respuesta posible. Y esta idea también es importante. No se trata de enseñar menos, se trata de generar más formas de acceso al aprendizaje. De que eso lo vamos a ir comprendiendo de acuerdo a los alumnos que nosotros tengamos. Después vamos a ver algunas situaciones prácticas. Pero bueno, esta idea, diversificar, ¿qué implica? Múltiples formas de acceso, de participación, de expresión, un poco lo que explica el DUA, ¿no? Generar apoyos visuales, evaluación diversificada, consignas claras, anticipación. Por ejemplo, si nosotros estamos en una clase, porque me pasó también, y a veces queremos o brindamos mucha información desde la oralidad, ¿no? Y algún estudiante, por alguna razón, por unos minutos se nos va, se distrae porque tuvo una noche difícil, porque tuvo una complicación, porque tuvo un problema en el club, lo que sea, porque hay cuestiones emocionales que atraviesan a todos nuestros estudiantes. Entonces, si yo solamente lo digo oralmente, ese estudiante no puede volver al conocimiento porque lo que dije oralmente ya no está. Pero si este estudiante puede volver a alguna imagen, puede volver a algún objeto o tiene palabras claves escritas en el pizarrón, tal vez pueda recuperar algo de eso, porque incluso a nosotros nos pasa. Cuando vivimos situaciones complicadas, emocionalmente, aunque no querramos, hay cosas que nos afectan. Y a los estudiantes les pasa lo mismo. Por eso es importante también pensar la enseñanza desde múltiples maneras, ¿sí? Múltiples formas de acceso. Y un poco la idea es pensar esto, ver cómo lo pensamos en la práctica. Nosotros ya hablamos recién esta idea de que la alfabetización es un derecho, reconocemos que existen barreras, entendemos que la accesibilidad y la diversificación curricular son parte de esta respuesta. Bueno, ¿cómo podemos pensar esto directamente en la práctica? Y una herramienta concreta para la accesibilidad cognitiva es la lectura fácil. ¿Cómo lo podemos pensar? A ver, nosotros hablamos recién de accesibilidad cognitiva, que es el objetivo que queremos lograr con algunos estudiantes. La diversificación curricular como una estrategia que podemos pensar. Y una herramienta concreta y práctica es la lectura fácil, ¿sí? Es una herramienta bien concreta. ¿Por qué? Porque es una forma de presentar la información utilizando esto que está escrito acá en el Power, un lenguaje claro, sencillo, organizado, que facilita la comprensión del texto, facilita que algunos estudiantes puedan acceder al texto, ¿sí? Es una herramienta la lectura fácil dentro de la accesibilidad cognitiva, ¿sí? Y repito, no está pensado únicamente para estudiantes con discapacidad intelectual, ¿sí? Podemos tener estudiantes con baja alfabetización, con dificultades en la comprensión, con trayectorias educativas vulneradas, o sea, podemos pensarlo de manera amplia. Y volvemos a esta pregunta inicial. ¿Por qué traigo esta herramienta tan importante? Porque es empezar a pensar cómo construimos una escuela secundaria donde comprender no sea un privilegio, ¿sí? Donde no sea solamente para aquellos estudiantes que han podido acceder a ciertas cuestiones. ¿Cómo podemos nosotros pensar un mundo también para todos? Entonces, la lectura fácil es un buen recurso, ¿por qué? Porque tiene en cuenta la redacción del texto, tiene en cuenta las imágenes, pero también es empezar a pensar que con la lectura fácil conseguimos mejorar la comprensión, ¿no? Porque se entiende, se empieza a entender el contenido sin barreras, fortalece todo lo que tenga que ver con la autonomía, porque empiezan a acceder a la información de modo más independiente. Generamos participación, porque podemos tener ese feedback, ¿no? Cuando alguien empieza a entender lo que nosotros estamos explicando, ¿eh? Y sobre todo un derecho fundamental, todos tienen acceso a la información, ¿no? Hay una cuestión importante, a ver, ¿cómo podemos conseguir información comprensible? No todo lo que elaboremos es algo de lectura fácil. A ver, para lograr la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil puede ser una herramienta.
Podemos pensar en el lenguaje claro, en cómo organizar la información, podemos pensar en apoyos visuales. Lo que nosotros vamos a hacer un poco ahora es seleccionar algunos criterios de la lectura fácil, del lenguaje claro, y con esos criterios, bueno, tomar decisiones con respecto a qué cosas nos permiten a nosotros generar accesibilidad para algunos estudiantes. Bien, entonces, ¿cómo podemos conseguir una información que sea comprensible? Podemos pensar y definir 3 niveles de apoyo. Acá hay algo importante de entender. No es que clasificamos estudiantes, sino que definimos distintos niveles de apoyo de acuerdo a la realidad que nosotros tenemos. No son 3 contenidos diferentes, son 3 formas de acceder al contenido. Entonces, vamos a pensar, de acuerdo a la realidad que nosotros tengamos, qué apoyo pueden necesitar nuestros estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, el nivel más básico, ¿sí? Donde hay mucho acceso visual. La imagen es algo muy significativo. ¿Sí? Muchos estudiantes ya acceden al conocimiento sin necesidad de leer, ¿sí? Porque el canal visual es potente, ¿sí? Y a veces la lectura o la escritura es la barrera inicial. Entonces, le damos un impacto inmediato. No dependen del texto escrito y ya con eso activa hasta los conocimientos previos. Entonces tenemos ahí un primer nivel que permite el acceso a varios estudiantes. Podemos pensar también en otro nivel cuando depende, esto repito, depende de los estudiantes que tengamos, las condiciones y demás. Ven, acá está el ejemplo, ya hay frases más cortas, más directas, sigue el vocabulario común y ahí mantiene esta estructura visual clara, pero se mantienen frases, siguen necesitando apoyo, pero hay alguna comprensión un poco más, tienen más acceso a la lectura y a la escritura, ¿no? Podemos pensarlo desde ese lugar en este segundo nivel. Y en el tercer nivel ya hay un poco más de texto, pero siguen permaneciendo algunos apoyos, ¿sí? Hay una estructura visual también clara, hay información más completa, hay una estructura, a veces pueden aparecer incluso conceptos claves que nosotros consideramos que nuestros estudiantes tienen que aprender, y entre paréntesis podemos explicar lo que significan esos conceptos. Entonces, quien tiene un vocabulario más simple y sencillo y accede mínimamente a la escritura puede acceder al conocimiento, ¿sí? Son 3 formas distintas de presentar el mismo contenido. Entonces podemos pensar estas formas de generar acceso, ¿no? Generar accesibilidad textual, esto no es simplificar, como decíamos antes, no es bajar el contenido, se trata de reestructurar para que puedan comprenderlo todos, ¿sí? Por eso es importante, bueno, elegir el texto, ya los profes, los textos que eligen es porque ya los conocen, ya lo leyeron un montón de veces, ya saben las dificultades que pueden aparecer, ya saben la información que ofrece el texto, pero bueno, es muy importante elegir el texto. Pensar también el grupo, a quién va dirigido este texto que voy a elegir, qué accesibilidad voy a ofrecer, qué apoyo voy a ofrecer. Identificar esas ideas principales porque puedo sumar ahí algún glosario, poder centrarme en qué es lo que realmente quiero que los estudiantes aprendan. Este a veces es un trabajo que hacemos mucho con las DAI, ¿no? Cuando les pedimos a los profes que poder anticipar textos para poder planificar juntas, y todo también este trabajo que se hace en cada uno de los textos, poder organizar la información, ¿sí? Que sea de forma que tenga una lógica, que esté toda la información de cierto tema junta, que sea algo claro, visual, eso también es importante. Y después, cuando lo llevo a la práctica, por supuesto que voy a comprobar, bueno, esto funcionó o no, que puedo cambiar, validar la información también es algo importante. Yo después en el contexto voy a evaluar, bueno, si fue verdaderamente comprensible. Después también hay algunas herramientas concretas para poder pensar directamente desde el aula, ¿sí? Porque se construye esta accesibilidad, es muy importante, esto de accesibilidad cognitiva se construye día a día, ¿sí? En las decisiones que yo voy tomando en el día a día, pero que realmente esas decisiones hacen la diferencia, ¿sí? Si yo hablo claro,
puedo incorporar conceptos complejos propios de cada una de las áreas que tengo que abordar, pero sí poder hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Un lenguaje claro, comprobar la comprensión, ¿sí? Una manera, esto es muy importante, a través de algunas preguntas abiertas, ¿sí? Si yo explico algo y le puedo decir a los estudiantes, bueno, a ver, ¿puedes explicarme con tus palabras lo que acabo de decir? Porque si yo le digo, ¿entendiste? Sí, todos, y listo, seguimos. Entonces, bueno, tratar de poder generar otro tipo de intercambio. En un curso que hice, nos entregaron unas tarjetas de accesibilidad, una verde, amarilla y roja, ¿sí? Entonces teníamos que levantábamos la verde si estaba de acuerdo, si entiendo, si estoy siguiendo aquello que estaban diciendo. La amarilla, si, bueno, estaba hablando muy rápido, y la roja, si directamente no comprendía. Entonces, bueno, es una forma de expresar algo, si no me animo a hablar, a veces las tarjetas de accesibilidad le dan como un poder ahí a los estudiantes. Y también a nosotros nos obliga a hacer una lectura del lenguaje corporal de los estudiantes, porque hay algunos que directamente no se animan a hablar, y esto es así. Eh, Otra cuestión también a tener presente es pensar la posibilidad de hacer algunos descansos, porque yo hablo, bueno, hay estudiantes que no pueden estar todo el tiempo concentrados, por eso volvemos a esto, algunas herramientas concretas como los apoyos visuales, o pensar estrategias como formar grupos pequeños, porque hay algunos que se animan a hablar más en grupos más chiquitos, o pensar estas consignas escalonadas, ¿sí? Dividir las tareas en pequeños pasos, no darle todo junto, ¿sí? Y esto que hablábamos antes, múltiples formatos. Podemos brindar un texto, podemos brindar audio, podemos brindar imágenes. Eso también, lo que hablábamos al principio, ¿sí? Distintas formas de acceder a la información. Bueno, acá volvemos un poco a las preguntas posibles, a ver cómo puedes explicarlo con tus palabras, qué entendiste, qué parte te resultó difícil, o sea, poder generar este espacio de intercambio para ir como guiando o entendiendo si el grupo me está comprendiendo o no, si algunos estudiantes me pueden seguir o no. Otra cuestión también es empezar a pensar que no todos los estudiantes perciben de la misma manera un texto escrito. Entonces, algunos criterios que tienen que ver con la lectura fácil tienen que ver con el modo de generar escritos accesibles. ¿Sí? Utilizar esto, letra clara o el tamaño de la letra, ¿sí? 12 o 14, la letra clara, Arial, helvética, vieron que hay letras que tienen como un rabito, cosas así. Entonces, bueno, esos son más difíciles de percibir. El interlineado también facilita la lectura. La alineación a la izquierda. ¿Por qué la alineación a la izquierda? Sin justificar, porque no están los mismos espacios entre palabras, entonces es más fácil seguir visualmente el texto. Yo después se los voy a mostrar en un ejemplo visualmente claro para que se entienda que estos son pequeños detalles que podemos hacer, pero que ayudan un montón a la percepción del texto. Incorporar títulos claros, que sean visibles, podemos separar en párrafos algunas ideas para que también visualmente lo puedan seguir, usar frases cortas, bueno, como hablábamos antes, incorporar imágenes, armar glosarios con palabras claves, eso está buenísimo porque ellos pueden retomar esas palabras cuando se distraen, cuando se olvidan, es muy interesante esto de poder organizar el texto, el escrito, la percepción del texto, ayuda muchísimo para lograr la comprensión. Incluso también el fondo que utilizo para escribir, digamos, si yo tengo una imagen, no escribo sobre la imagen porque visualmente a algunas personas se les complica poder seguir el texto. Vamos a ir a algunos ejemplos concretos, ¿sí? Ejemplos prácticos. La idea no es memorizar reglas, sino a poder identificar, a ver, pequeñas decisiones que podemos tomar para que el material sea comprensible. Fíjense que yo ahora les quiero expresar una idea, pero tengo acá un texto en lectura fácil para poder transmitirles la idea a ustedes, ¿sí? Y ustedes puedan ver en el texto la manera en que yo lo puedo escribir. Entonces, por ejemplo, si arman texto, ¿cómo usar las palabras? Usa palabras fáciles de comprender, que las personas conozcan. Tengo esa idea. Punto, fíjense, se deja un espacio. ¿Cómo visualmente me ayuda, me ordena?
No uses palabras difíciles, por supuesto que tiene un vocabulario simple. Si necesitas usar palabras difíciles, asegúrate siempre de explicarlas con claridad. Usa ejemplos para explicar las cosas. Intenta usar ejemplos que conozcan en su vida, ¿sí? Usa las mismas palabras para describir la misma cosa. ¿Sí? Eso también es importante. Fíjense acá cómo yo explico una idea. No uses ideas difíciles como las metáforas. Y abajo aclaro, ¿qué es la metáfora? La metáfora es una frase que en realidad, ¿me explico? Esta idea de que yo a veces puedo introducir un concepto y entre paréntesis o al costado lo puedo explicar para aquellos que tienen algunas dificultades en la comprensión. Esto está muy bueno. ¿Eh? ¿Cómo ordenar la información? Pon la información siempre en orden. ¿Sí? Que sea fácil de entender y de seguir, poner junta toda la información del mismo tema. Repetir información importante está bien. Fíjense que yo no usé palabras difíciles para esto. Explicar palabras difíciles más de una vez está bien. Esto es lo que hablábamos antes un poco. El tipo de letra, que sea clara, fácil de leer, no usar esas letras que tienen como una colita o que tienen doble grafía, digamos, poder seleccionar también el tipo de letra es interesante. Fíjense que si el tipo de letra es toda muy juntita, si el espacio entre las letras es muy poquito, es difícil de leer, ¿sí? O no usar letras que sean demasiado claras, como está en el segundo ejemplo, porque es más difícil de leer. Intentar evitar la cursiva. Estamos hablando de estudiantes que tienen algunas dificultades en la parte de comprensión, pero yo hago algunos cambios en el tipo de letra y tal vez beneficia a muchos más. Fíjense esto, las letras muy juntas son difíciles de leer, o si elijo un tipo de letra que tiene algunos agregados, es más difícil de leer. No uses palabras difíciles. Si necesitas usar palabras difíciles, esto que hablábamos antes, puedes explicarlas con claridad, explicar esas palabras en el momento de usar. También puedes tener una lista, esto del glosario que hablábamos antes. ¿Cómo usar las frases? Esta es otra idea importante, ¿sí? Las frases tienen que ser cortas, ¿sí? Una idea por frase. Separa cada idea con un punto en vez de una coma. Esta idea de poder acceder a la información una por vez, ¿no? Por ejemplo, fíjense en el ejemplo. Si yo escribo, la manera en que esta frase está cortada es más fácil de leer, la otra dice, la manera en que esta frase está cortada no es fácil de leer. ¿Se entiende? También es ver cómo yo estructuro la frase, cómo la escribo, cuándo corto esa frase, también ayuda a la comprensión. Son pequeños detalles, pequeñas decisiones que ustedes van a tomar en función de los estudiantes, ¿sí? Para escribir un texto, los títulos son importantes porque orientan lo que viene debajo, ¿sí? Que sean claros, fáciles de comprender, que puedan dar información a la persona, ¿no? Que sea información necesaria para que se entienda, ¿sí? Dar solo la información importante o poner la información realmente importante que yo quiero que ellos se lleven al principio o resaltarla con negrita. Es importante también ir haciendo estos pequeños detalles para lograr el acceso a la información. Y miren esto, vamos a ir directamente acá abajo, lo importante de alinear a la izquierda. ¿Sí? Fíjense en el ejemplo. Este texto está alineado a la izquierda, es fácil de leer, porque los espacios entre palabras son siempre los mismos. Fíjense lo que puede pasar cuando está justificado. Es más difícil de leer. Se puede dejar espacios entre párrafos, eso también ayuda mucho visualmente a poder seguir la información, tratar de no poner mucho texto en una sola página. Otra idea, cómo usar las imágenes, puedo usar fotos, puedo usar dibujos, puedo usar símbolos, y elegir también imágenes claras. Si yo en una imagen quiero representar a un hombre leyendo un libro, fíjense que en la primera imagen es clara, ya la segunda imagen que puse hay demasiadas cosas. Entonces no es clara la imagen que yo necesito para una persona que tiene dificultades en la comprensión. ¿Sí? Hay cuestiones que les tengo que poder facilitar. Bien, y viene de nuevo la gran pregunta, porque sabemos también que los docentes muchas veces no tenemos tiempo para todo. Entonces, esto genera esta idea de, bueno, ¿cuándo hacemos todo esto? ¿Sí? ¿Cuándo, en qué tiempo podemos hacer todo esto? Porque además, esta mirada, que es importante, anticiparnos, ya pensarla desde el inicio.
al planificar, no al final, sino desde el diseño, porque la idea es que mejore desde el principio. A ver cuándo incorporamos apoyos visuales, cuándo revisamos nuestras consignas, cuándo podemos hacer todo eso, y bueno, hay algunas herramientas que podemos utilizar a nuestro favor, como la inteligencia artificial, ¿no? Poder usarla como una herramienta para construir la accesibilidad. Pero hay una aclaración importante, digamos, la inteligencia artificial no reemplaza el criterio del docente, no conoce a los estudiantes, no conoce el contexto, no toma decisiones pedagógicas. Esas son nuestras. Entonces, la idea es poder combinar el conocimiento que nosotros tenemos con la tecnología en beneficio de lograr accesibilidad cognitiva, lograr que todos los estudiantes puedan comprender. Entonces, un poco la inteligencia artificial nos puede ayudar a esto, a ahorrar tiempo, a generar ideas, a reformular textos, a crear apoyos visuales claros, a elaborar consignas en distintos niveles de complejidad. ¿Sí? La idea es poder usar la inteligencia artificial al servicio de lo que es la accesibilidad y la enseñanza. Entonces, bueno, ¿cómo podemos utilizar la IA para generar accesibilidad? ¿Qué es lo que sucede? La respuesta de la inteligencia artificial o la respuesta clara depende de lo que se llama el prompt que nosotros podemos escribir, de la instrucción que nosotros le vamos a dar. ¿Sí? Si yo estructuro bien la instrucción, puede ser una respuesta mucho más clara, digamos. Y hay algunos elementos para tener en cuenta para poder mejorar esa respuesta que nosotros queremos. Si nosotros escribimos mejor la instrucción, la inteligencia, la IA, nos da una mejor respuesta. Entonces, si nosotros tenemos un texto al cual le queremos generar accesibilidad cognitiva para algunos estudiantes, una cuestión importante para escribir esas instrucciones es definir el rol. ¿Sí? Yo le escribo en el chat, GPT, le escribo, bueno, a ver, actúa como un profesor de secundaria, actúa como un experto especialista en lectura fácil, o actúa como un experto en accesibilidad cognitiva. ¿Sí? Le defino bien el rol, ¿sí? Para que entienda bien lo que yo quiero. Después explico la tarea. A ver, ¿qué quiero hacer con este texto? Transforma este texto reduce la complejidad del vocabulario, resalta las palabras claves, elabora 3 niveles de acceso a la información, ¿sí? Poder definir el rol, la tarea, después especificar el formato en que lo quiero, ¿sí? Armar 3 párrafos cortos o armar un texto que tenga 150 palabras, no sé, bueno. El formato lo defino y lo pongo bien en claro. Y después también es importante brindar algo de información del contexto. ¿Sí? ¿A quién está dirigida? A estudiantes de primer año de secundaria, estudiantes que tienen dificultades en la comprensión lectora. O le puedo poner también, necesita apoyos visuales. Bueno, son todas cuestiones que yo le voy agregando a esa instrucción para que la IA me responda de la manera más acertada posible. Pero hay algo importante para tener en cuenta. En general, nunca la primera respuesta de la IA es la definitiva, pero lo interesante con la tecnología es poder empezar a interactuar, porque ahí se pone en juego mi conocimiento. Yo tengo un texto, sé que hay un estudiante que necesita que ese texto tenga palabras fáciles, una frase, una idea en cada frase, que tenga subtítulos, bueno, le pongo todo eso que yo quiero. Se lo agrego. Y después digo, no, esto que salió acá en el texto no me gusta. Lo pinto y aparece, me parece que aparece pregunta, chat, GPT, algo así aparece, y ustedes le pueden poner, quiero cambiar esta palabra por esta. Y la va transformando, empieza a formarse un texto en interacción, ¿sí? Entre la IA y vos. Y después ese texto, además, porque uno puede pensar, che, ¿cuánto tiempo interactúo? Un rato, lo voy guardando, voy armándome mi propio material accesible y te va a servir un montón de veces, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, puedo crear una carpeta con el nombre de un estudiante que tiene cuestiones muy específicas y guardo esas pequeñas instrucciones que me sirven para este estudiante, ¿sí? Estudiante de primer año que tiene esta cuestión, esto y esto, necesito que me transformes el texto así, así, así. Si yo veo que hay algún prompt
que puedo generar alguna instrucción y me dio realmente una respuesta interesante, lo guardo, puedo armar carpetas, con ese nombre de estudiante, con los prompts que uso y después los puedo reutilizar. ¿Sí? La cuestión es empezar a familiarizarse un poco con esto, y el verdadero valor de la IA tiene que ver con el intercambio entre mi conocimiento y todo lo que me ofrece la tecnología. Entonces, vamos a ir a un ejemplo concreto. Es importante tener en cuenta esto. La accesibilidad, el generar accesibilidad no empieza cuando yo abro el chat, empieza cuando yo conozco a nuestros estudiantes. Entonces, una vez que los conozco, yo puedo ir al chat y empezar a generar algo a partir del conocimiento que yo, como profe, como docente, tengo de la realidad. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Fíjense, por ejemplo, yo tengo este texto, el texto original que dice: la revolución industrial produjo profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que modificaron las formas de producción y generaron importantes procesos de urbanización. ¿Sí? Para algunos estudiantes este texto es complejo. ¿Qué lo hace difícil esto? Tiene frases largas, complejas, hay vocabulario técnico, hay mucha información, tal vez en una sola oración, ¿no? Entonces yo abro el chat, le pego el texto, le adjunto el texto y puedo poner algo como, bueno, a ver, dijimos el rol. Actúa como un especialista en accesibilidad cognitiva. Transforma este texto para estudiantes de primer año con dificultades en la comprensión lectora. ¿Sí? Le pongo lo que quiero que me haga directamente. ¿Y cómo? Utiliza frases cortas, vocabularios sencillos, agregame ejemplos concretos, sugerime imágenes. Bueno, le puedo poner todo lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, en función de este texto, puede aparecer así: algún resultado accesible. La revolución industrial fue un periodo de muchos cambios, las fábricas comenzaron a usar máquinas, se fabricaban más productos en menos tiempo, muchas personas dejaron el campo y fueron a vivir a ciudades para trabajar. ¿Sí? Ideas concretas, simples, claras y ordenadas. En base a esa instrucción que yo le di, me ayuda. Acá usé un texto cortito. En secundaria, en general, usamos otro tipo de textos. Entonces esto ayuda muchísimo en cuanto a los tiempos. Por ejemplo, otra cuestión para generar accesibilidad es transformar las consignas que yo doy. Si yo tengo esta consigna original, ¿no? Analiza las consecuencias económicas, sociales y políticas de la inmigración argentina durante el modelo agroexportador. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta de que esta consigna para algunos estudiantes va a ser complicada. ¿Agarro y hago otra cosa? No. Empezamos a pensar distintos caminos para acceder al mismo conocimiento. Esto que decíamos antes. Entonces, actúa como un especialista, le pido el chat, actúa como un especialista en accesibilidad cognitiva, transforma esta consigna para estudiantes con dificultades en la comprensión lectora, usa frases, vocabulario sencillo, bueno, toda esta cuestión que podemos ir generando. Y puede aparecer algo así. Fíjense cómo transforma la consigna en algo bien escalonado y por partes. Primero lee el texto, vamos por partes. Después, marcados cambios económicos, marcados cambios sociales, explica con tus palabras cuál te parece más importante. ¿Sí? Entonces podemos ir pensando otras formas de acceder. Otro ejemplo, por ejemplo, es que la IA nos ayuda a pensar distintos niveles de acceso. Esto que vimos al principio con esta idea de pensar distintos niveles de apoyo para los estudiantes. ¿Sí? Si presentamos este texto de alimentación saludable, como vimos antes, y le pedimos al chat que elabore 3 niveles de acceso. ¿Sí? Actúa como, otra vez el rol, elabora 3 niveles de información sobre alimentación saludable para estudiantes de secundaria. Este prompt que está ahí es un poco muy reducido. Esa es otra cosa. Si a ustedes se les complica, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo elaboro esta instrucción para que realmente me dé algo que yo quiero? Puedo escribirlo así y le pido al chat, elaborar un prompt bien concreto porque quiero obtener esto. Y te elabora el prompt, te ayuda a elaborarlo, y después vos esa misma instrucción la volvés a pegar y te aparece el texto, ¿sí? Porque cuanto más específico sos en lo que escribas, te da una mejor respuesta. Y después vas haciendo este intercambio que te decía antes, o que te sugiera imágenes, o que te sugiera cómo elaborar el cuadro. Bueno, la idea es
poder aprovechar todo este recurso para generar este acceso. Pero bueno, a mí me parece importante que también ustedes conozcan toda la parte conceptual, esta idea de la accesibilidad cognitiva, esta idea de la diversificación curricular, el uso de los criterios de lectura fácil, porque ustedes con todo eso pueden ir elaborando instrucciones, ¿no? Y esto que decíamos antes, la IA no reemplaza al docente, ¿sí? Es importante el conocimiento que nosotros tenemos del estudiante, ¿sí? Pero es una buena herramienta, ¿sí? Pero esto, el vínculo no lo reemplaza, no hay con qué darle, digamos, a eso es de nosotros. ¿Eh? Y tener en cuenta esto, nosotros hoy hablamos exclusivamente de la comprensión. Que todos los estudiantes accedan a la comprensión es una manera de inclusión, es una forma de inclusión. O sea que podemos hablarlo en términos de derecho también. No empieza con el diagnóstico la inclusión. Empieza también cuando nos preguntamos si todos los estudiantes están comprendiendo. Esa pregunta inicial que nos hacíamos, ¿cómo podemos pensar una escuela secundaria donde comprender no sea un privilegio? ¿No? Y esta idea de cuál es nuestro desafío, ¿no? Esto de poder empezar a pensar esos nudos invisibles, ¿no? Que están atados, esos nudos que no vemos, pero que son barreras, ¿cómo podemos empezar a reconocer esos nudos, desatarlos y empezar a pensar que cada estudiante puede acceder al conocimiento, a la participación y al aprendizaje, sobre todo. Entonces, bueno, un poco esa era la idea para poder compartir con ustedes hoy. Usar la tecnología a nuestro favor, empezar a pensar formas de generar textos accesibles, empezar a pensar que la accesibilidad cognitiva la podemos generar con las herramientas que tenemos. Bueno, era compartir esta información, que desde la modalidad también acompañamos estudiantes en secundaria y el texto muchas veces es una barrera. Entonces poder darle ahí una vuelta creo que es interesante. Les dejo también la bibliografía, va a haber un material que está para compartir. Y gracias. Gracias por escucharme. Luciana, gracias a vos. Qué maravillosa tu presentación, por favor, y qué necesaria. Ahí los comentarios están siendo también muy positivos y en cuanto a las herramientas, muy claras, muy bueno lo expuesto, muy interesante. Realmente yo estoy hasta emocionada escuchándote porque lo dijiste de una manera tan clara, esto de poder hacer accesible para que una persona pueda leer, pueda acceder a este conocimiento y después ir complejizando, porque por ahí cuando te dicen, bueno, pero todo lectura simple, al final le estamos simplificando, bajando el contenido, Claro. estamos, y en realidad no, lo que estás haciendo es generando una vía de acceso para que pueda llegar Ujú. alguna vez a ese otro texto, porque si no, no va a llegar nunca. Por eso Mm. están en secundaria y estamos hablando de esto. Incluso, claro, incluso a veces se puede pensar en tener los dos tipos de texto, ¿no? A veces tengo un texto Exactamente. más complejo y tengo este otro para recurrir cuando hay algo que no entiendo, digamos, poder empezar a pensar esos múltiples caminos, ¿no? Que hablábamos en la diversificación curricular. Tal cual. Y perfecto como iniciaste en el uso de la IA, lo cual es algo que por ahí genera Ujú. resistencias y demás, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con sistematizar y utilizar algo a nuestro favor que nos puede ayudar a ordenar y nos ahorra tiempo sin reemplazar Sí. nada de los vínculos y los conocimientos que tenemos como Ujú. docentes. Así que eso también impecable. Este ratito que tienen, ya que es tan interesante tenerla a Luciana acá, no sé si quieren abrir el micrófono, hacerle alguna pregunta, escribir, que destaque algún conocimiento o algún detalle más de su exposición, que todo lo vamos a estar compartiendo. Pero, por ejemplo, mientras vos hablabas, iban preguntando por qué la alineación a la izquierda y vos parece que nos Ujú. escuchabas porque desarrollabas todo. Así que fuiste Bien, detallando muy bien todo. De hecho, ibas bien, se nota tu calidad docente porque ibas retomando y uniendo los conceptos, así que nos quedó todo muy claro, pero bueno, bien. quizás quieran aprovechar o para contar Ujú. alguna experiencia concreta, aprovechar y preguntarle a Luciana cómo podría hacerlo o algo. En estos minutitos, si quieren, aprovechar. Yo le quiero preguntar algo a Luciana. Sí. Vos también podés, Eh, pero bueno. yo también, ¿no? ¿Puedo? No, Luciana, me encantó, la verdad que, sobre todo la fluidez, ¿no? Con la que dijiste esto, con la claridad, hablando de claridad y de comprensión y de fluidez, Claro. realmente fantástico. Y no, quería preguntarte si habitualmente vos tenés alumnos
y usás este tipo de diversificación y cómo ves el impacto en los alumnos, es decir, cómo entendés vos que impacta en los chicos. Es decir, se adaptan, Impacta sí. favorablemente. Por supuesto, nosotros, bueno, yo ahora estoy en secundaria, en un cargo de vice, entonces lo estamos trabajando mucho con las DAI y hasta el año pasado estuve trabajando en secundaria y el impacto fundamental es la inclusión, básicamente porque ellos logran la comprensión. Entonces, ellos tienen más interés, genera motivación, porque empieza a desatarse cosas que ellos los tenían trabados, como la foto del inicio, ¿no? Yo puedo pensar el desinterés es de ellos, la falta de participación es de ellos. Pero bueno, como cuando uno empieza a mover otras cuestiones, impacta positivamente en todo el grupo, porque quien ya lo entiende con un lenguaje más complejo, esto le sirve para cerrar la idea un montón de veces. Entonces es algo que les sirve a todos. Impacta muchísimo positivamente, incluso en lo que es a nivel grupal, porque no estamos, vuelvo a este tema, nosotros porque nos dedicamos exclusivamente a estudiantes que tienen discapacidad intelectual, pero te das cuenta que hay otros con muchas otras cuestiones emocionales y sociales. Entonces, bueno, impacta es algo que es para todos. Y ahí veo que hay una pregunta que dice, ¿recomendás alguna IA en particular? Es el chat. GPT es, porque esto lo aprendí en un curso también, ¿eh? Porque es la IA creada por OpenAI, se llama, que es la que resulta. A veces también te piden pagar, eso también pasa a veces, depende de la cantidad de cosas que vos quieras agregar y cómo lo usás, porque tiene cierto límite, por ejemplo, de cantidad de documentos que vos subas. Yo lo que voy haciendo es, ustedes van a ver que en el chat tenés oportunidad de generar proyectos. Te aparece una carpetita al lado y vos ahí, entonces yo voy haciendo proyectos de acuerdo, en este caso, por mi función, de cada escuela. Entonces pongo características de los alumnos y les voy teniendo. Pero ustedes pueden armar proyectos con los nombres de los estudiantes. Entonces ahí ponen las características y van subiendo textos de acuerdo a esas situaciones. Entonces, bueno, es esto, la idea es poder pensarlo eh, para todos, para favorecer la comprensión de todos los estudiantes. Lo bueno también es Yo validar quería, esto. Después uno puede, en el contexto, decir, bueno, esto que hice con la IA no me resultó, porque también puede pasar. Digo, no, vuelvo y hago los cambios necesarios hasta que encuentro. Y una vez que lo encuentro, en el chat vos le pones la manito así y él va entendiendo qué es lo que vos querés. La idea es sumarlo a tu trabajo, digamos, te va entendiendo, va sabiendo lo que vos querés y eso es más que interesante. no, yo solamente una observación, me parece muy interesante que en tu enfoque aparezca la IA como una herramienta Ujú. valiosa para el trabajo docente, ¿no? Sí, Que a veces, bueno, se pone en duda, o podemos hacer algún tipo de cuestionamiento ujú, respecto del uso que se puede hacer, de esta herramienta que está tan a mano, ¿no? sí. Y que por ahí viene más de la mano de los estudiantes, que de parte de los docentes, porque pensaba, los chicos hacen mucho esto de autoadaptarse los textos, ¿no? He visto estudiantes Sí, transformar sus textos a través de la IA. Entonces, bueno, qué bien que vos lo señales como una herramienta que debería estar prevista por el docente a cargo de una clase diversa, para facilitar el acceso de los contenidos claro. a esa heterogeneidad, ¿no es cierto? Sí, Bueno, el año genial. pasado yo tuve oportunidad de acompañar a un estudiante en EMPA, ¿sí? Un adulto. Ujú. Entonces, con este estudiante le enseñé a manejar la IA y tenía las consignas, porque no siempre va a tener una DAI al lado. Entonces, tenemos que pensar de qué manera ellos pueden ser más autónomos. Entonces, era sacar una foto a esa consigna que él no entendía y leerme un escrito a él, transformarme esto en consigna fácil, bueno, no me acuerdo cuál fue la instrucción que le puse específicamente, pero él en su casa podía retomar la actividad, sacar una foto si no entendía, le aparecía en letra e imprenta mayúscula si es la que él manejaba, consignas claras, fáciles de comprender. Entonces todo eso lo ayudaba a ser más autónomo en su casa sin depender
de mi presencia en la escuela. Claro. También está bueno empezar a generar esto para que los estudiantes sean autónomos y esto fortalece su autoestima, o sea, esto impacta de una manera importante. Y bueno, es esto, un poco amigarse con la tecnología, ¿no? Que está. Claro, exacto. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Luciana. En el chat sigue habiendo comentarios de situaciones similares que les pasó, que en algunas oportunidades estos recursos facilitadores pensados para estudiantes con PPI nos lo piden otros estudiantes que no Ujú. acompañamos desde la modalidad, pero que favorecen la adquisición de los conocimientos. Eso comentaba Ivana. Y Giselle también aporta que me pasó en un segundo año de dar textos que no me di cuenta que eran complejos y luego tener que adaptarlos para que los puedan comprender. Y gracias Claro, a eso se desenvolvieron mejor en sus intervenciones y claro. respuestas. Así que sí, no Fíjense hay, que hablábamos de esta idea de poder pensar ya desde el inicio, porque ya sabemos que los estudiantes son diversos. Entonces ya desde que lo planifico ya puedo tener una versión accesible, a mano. Vamos, esto nos puede ayudar un montón también. tal cual, buenísimo. Bueno, siendo rigurosos un poco con la hora, pero con ganas de quedarnos a charlar, nosotras te vamos a aprovechar el jueves también, nuevamente. Pero bueno, agradecerte de nuevo, Luciana, porque la verdad que es increíblemente valioso Gracias. este cruce de conocimientos y de experiencias. Esperamos seguirnos encontrando, por favor. Y bueno, ella también seguramente, si ustedes quieren algún mensaje para ella en el foro y demás, lo vamos a estar transmitiendo. El jueves nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Perfecto. El De jueves 10 a las a... 10 de la mañana Exacto. estamos Bien. de nuevo con la presentación de Luciana, por si también se quieren sumar a volver a escucharla o compartirlo con algún compañero de la escuela y demás, para poder eh, esto, seguir nutriéndonos de las distintas formas que conviven dentro del establecimiento, porque son las diversidades con las que convivimos y es necesario integrarnos entre todos. Sí, Así sí, que esto de bueno, poder trabajar entre los distintos niveles y modalidades es genial. sí, 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 sí. Tal cual, la comunicación tan necesaria. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias.